Sí, al fondo. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la conferencia. Mi nombre es José del Tronco, soy profesor de aquí de la Flaxo. Mi pregunta tiene que ver con algunas partes de su exposición en las cuales hizo referencia por un lado a la desigualdad y por otro lado a la democracia como régimen político. Usted señaló un dato que es revelador en el sentido de que antes de impuestos América Latina y Europa tienen un nivel de concentración de ingresos similar, pero después de impuestos la diferencia en contra de América Latina en términos de desigualdad es muy notoria. Y mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. Da la sensación que en América Latina, especialmente en la última década, en los países donde más se ha hecho por mitigar, combatir, paliar estos niveles de desigualdad, han sido países donde paradójicamente la calidad institucional de la democracia puede considerarse como en alguna medida forzada o socavada. Estoy pensando quizá en los casos de Bolivia, Venezuela, en alguna medida Argentina, etcétera. Es decir, gobiernos que han utilizado la capacidad regulatoria y de intervención del Estado para intentar mitigar estos niveles de desigualdad. Mi pregunta es, ¿cómo cree usted que se puede equilibrar estos dos términos en la medida en que un respeto excesivo de la calidad institucional, es decir, de los actores de veto, podría no contribuir a una mejora de la igualdad económica, en la medida en que los actores de veto no estarían del todo de acuerdo con esta mejora, por lo menos, del sistema impositivo? Bueno, déjeme solamente, en este caso, cuestionar la premisa por dos sentidos. Frente a los países que usted ha nombrado, hay otros en los cuales hay una disminución sustantiva de la pobreza. Y, curiosamente, países en los cuales ha disminuido la desigualdad, como Brasil, donde los niveles de desigualdad son todavía muy altos, por cierto, pero ha habido una disminución sustantiva de la desigualdad. Ahora, naturalmente, el problema es hay otros también, ¿no? Hay otros también, podríamos mencionarlo, pero no quiero mencionar muchos más, porque finalmente el impacto que, bueno, Brasil y México son dos tercios del continente, o casi 2/3 del continente. Entonces, muchas veces cuando se habla de la reducción de la pobreza, gran parte de la reducción de la pobreza ha sido en Brasil, pero también ha ocurrido, como sigue ocurriendo permanentemente en Uruguay, por ejemplo, ha ocurrido también en alguna medida con variaciones en Chile, donde había por el contrario, un cierto aumento en los últimos años. Entonces, y son países en los cuales no ha habido ningún cambio demasiado radical en la política, sino simplemente un instrumento adecuado de los recursos que se tienen, un uso adecuado de los recursos que se tienen. Por lo demás, tampoco han habido en ninguno de estos países, yo lo decía en algún momento, cambios tributarios sustantivos. Eso es la realidad, o sea, yo no veo en ninguno de estos países el uso del recurso tributario. Veo el uso adecuado y lo saludo de otros recursos, pero los estados siguen siendo por así decirlo, débiles desde el punto de vista financiero, incluso aunque en algunos la propiedad de una determinada materia prima en manos estatales hace más posible el contar con más recursos de manera coyuntural, lo cual no significa que los sistemas tributarios sigan siendo todavía muy deficitarios. El tema fiscal, para mí, en temas de institucionalidad estatal, el tema de la fiscalidad sigue siendo un tema fundamental ahí, más que el de la adopción de una u otra determinada forma de gobierno. Sí, por favor, aquí. Acá. Hágalo así nomás por mesa. Bueno, buenas noches. Ahí. Buenas noches. Mi nombre es... Hola, sí, ahora sí. Buenas noches, mi nombre es Marianela Díaz.
Quería, partiendo de la distinción de democracia representativa y democracia participativa, ¿cuál es su posición respecto a mecanismos reconocidos constitucionalmente como los plebiscitos, referéndums o revocatoria de mandato? Uno, y otro, ¿es posible hablar de democracia en estados en los que hay un corpus jurídico construido o heredado de periodos no democráticos o dictatoriales? A ver, yo creo dos cosas. Primero que nada, no hay antagonismo, a mi juicio, entre el concepto de democracia representativa y el término participación. Eso está en la Carta Democrática Interamericana muy claramente señalado. Ahora, yo sí sería más bien negativo a formas de gobierno en que solo participan los que van a reuniones o los que van a asambleas o ese tipo de cosas. Mientras exista la democracia representativa, mientras más participación haya, mejor. Así que yo en ningún caso creo que hay un antagonismo. Yo soy partidario del uso del plebiscito y del referéndum cuando hay temas fundamentales y una convocatoria popular. Creo que hay que tener cuidado, y no lo digo por ningún país de la región en particular, hay que tener cuidado con los referéndums sobre temas excesivamente complejos. Porque llevar a votación una ley larguísima, por ejemplo, en la práctica de realizar una nueva campaña política, pero para dirimir temas constitucionales, para resolver sobre temas a veces valóricos, de manera muy fundamental, yo no tengo ningún problema, me parece muy bien su uso, incluso desgraciadamente en algunas de nuestras constituciones no está suficientemente bien regulado y eso debería hacerse. Usted sabe que, por ejemplo, en Estados Unidos un número determinado de ciudadanos puede poner cualquier tema en la papeleta. Yo no soy partidario de eso, mientras sea un número importante de ciudadanos y representen algo. Bueno, sí. Mi nombre es Irma Méndez, soy profesor investigador de aquí de la Flaxo, sede México. Bueno, mi pregunta tiene que ver con la construcción de gobiernos eficientes en América Latina, responsables y transparentes. Digamos, desde la perspectiva de la gobernanza se ha asumido mucho, se ha planteado que la transición a la democracia en nuestros países se supuso, digamos, que traería automáticamente gobiernos eficientes, ¿no?, transparentes, y bueno, al paso de los años nos hemos dado todos cuenta que eso pues no es cierto, ¿no? Es decir, no fue automático. Tenemos efectivamente gobiernos legítimos o electos a través de elecciones democráticas. Sin embargo, digamos, hay un gran trecho respecto a la construcción de gobiernos. Creo que su experiencia, digamos, es muy valiosa. A mí me gustaría saber, desde su punto de vista y su experiencia, tanto política como administrativa, ¿cuáles son aquellos factores, digamos, que más intervienen en que un gobierno logre, digamos, que los múltiples intentos de reformas para hacer gobiernos eficientes, transparentes, responsables, efectivamente cuajen y, digamos, den resultados? Y desde su punto de vista, ¿qué país o qué países en América Latina han tenido, digamos, mayor éxito en ese tipo de reformas? Gracias. Bueno, depende de lo que se busque con la reforma. Yo por lo menos, mi experiencia, lo digo con mucha franqueza siempre, porque cuando uno le piden hablar de su experiencia, a lo mejor es exactamente como fueron las cosas. Mi experiencia era de los consensos. O sea, nosotros hace unos años atrás en Chile hicimos una reforma del Estado en algunos aspectos bastante contundentes. O sea, la creación de una escala única de remuneraciones para el sector público, completamente transparente y sin posibilidad de doble contrato para nadie, la creación de una carrera funcionaria, el financiamiento político de las campañas electorales, una serie de cosas por el estilo, o sea, el financiamiento público, etc., se lograron por consenso, con una particularidad bien notable. O sea, el día en que se votaban estas reformas, yo recuerdo haberle dicho a alguien: mira, hay 6 partidos en este Congreso, algunos son más grandes que los otros, basta que uno vote en contra para que se derrumbe todo. Ahora, hay momentos en que yo no creo que eso siempre, y votaron todos a favor, yo no creo que eso siempre se logre. Creo que, sin embargo, hay momentos en que la posibilidad está y se opta por la confrontación. Yo por lo menos creo que es mejor, en
términos generales, no siempre, ir al ritmo que se puede ir buscando el mayor grado de consenso posible, porque eso es lo que genera confianza dentro de la sociedad para seguir adelante después. Ahora, hay países que viven situaciones más dramáticas, hay momentos en que la lucha política se pone muy álgida, y ganar por un voto la vida misma para los ciudadanos, bueno, no voy a cuestionar eso, pero como usted me preguntó por mi experiencia, por lo menos mi experiencia fue la de los consensos, y yo creo que nos fue bastante bien con eso. Yo creo que en la transición de Chile a la democracia, que era muy difícil, porque ahí sí había un actor independiente que no se quería ir, y que tenía la fuerza, aunque hubiera perdido las elecciones, tenía la fuerza y el reparto político del poder económico. Y la forma de hacerlo era hacerlo entonces de manera lo más paciente posible y buscando la mayor cantidad de acuerdos posible. Hoy día esos dos factores, no diría que han desaparecido por completo, pero se han redimensionado muchísimo, porque finalmente se generaron aquello que Tilly llama los puentes de confianza, que hacen que la gente ya no tenga que andar preguntando en quién lo va a salvar quién lo va a salvar del otro a cada rato. Eso es mi experiencia, ¿no? Debido al tiempo, vamos a dar ocasión a la última pregunta. Muchas gracias por la deferencia. Doctor Insulza, retomando el tema del narcotráfico, es muy paradójico que hoy día, 13 de septiembre de 2010, hablemos de que el narcotráfico y los temas subyacentes como el tráfico de armas, trata de personas, sigue siendo un problema y una amenaza para la deconstrucción o destrucción de la democracia, como se dice. En países como los nuestros, yo soy del Perú, o andinos, Colombia, Bolivia, Perú, por más de 25 o 30 años se han venido implementando programas de desarrollo alternativo, los menos coercitivos, o programas de erradicación forzosa, los más coercitivos. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, mire, la verdad es que hay un tema sobre el cual yo diré lo que todos sabemos. Y es que efectivamente se han ido implementando programas de cultivo alternativo, otra serie de cosas por el estilo, incluso programas de carácter armado en algunos países, etcétera. Pero la realidad es que el narcotráfico ha continuado. Y no solamente ha continuado el narcotráfico, que yo me atrevería a decir es el origen del problema, pero no el síntoma más dramático. El síntoma más dramático es el grado de organización, capacidad operativa y fuerza militar que han alcanzado los clanes que controlan este tipo de negocio, que hoy día además no se dedican solamente al narcotráfico, sino que tienen una cantidad de otras actividades probablemente ilícitas, la mayor parte de ellas ilícitas, y de pronto algunas de ellas están lícitas. Porque este es un fenómeno que tiene todo el carácter ético que se quiera, pero es un fenómeno económico fundamentalmente, de una industria de altísima rentabilidad, en que mientras más usted la combate, más rentable se pone. Y como pasó en todos nuestros países, como pasa con cualquier tienda de departamentos, ¿no? En mi país, para poner uno mío, para que nadie diga que hablé de ello, ¿no? En mi país existía hace muchos años atrás, unas 6 décadas atrás, una cosa que se llamaba la sastrería Falabella. Hoy día es una multinacional que está en una cantidad enorme de países de América Latina. Bueno, estas empresas criminales son iguales, pues. Lo hemos visto en las películas, empezar con cosas pequeñas, comprar casinos, comprar otra serie de cosas por el estilo. Eso es lo que ha ocurrido ya. Entonces, yo creo que por esa razón que la reflexión sobre cómo combatir este asunto, sobre si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal, es una reflexión mucho más compleja. Y yo sobre este tema le confieso que tengo opiniones, pero espero que el debate que se está produciendo sobre el tema dé más luces antes de que yo entre a darla, porque estos son temas que le corresponden a los gobiernos de los países. Muchas gracias, José Miguel.